Muy bien, ya está. Entonces vamos a ver la primera parte, los equinodermos. Ya hasta estas alturas ustedes ya saben lo que son los equinodermos, ¿no? Entonces vamos a terminar esta semana con el reino animal, los deuterostomados, porque hay dos grupos de animales, los protostomados y los deuterostomados. Deuterostomados significa que el blastóporo da origen al ano. En cambio, en los protostomados, el blastóporo, por una invaginación, da origen a la boca. Bien, entonces los equinodermos. Equino significa, pues, erizo, espinas, ¿no? Espinas en la piel. Organismos de vida libre, marinos, particularmente de aguas profundas. ¿Bien? ¿Qué significa organismos de vida libre? Que no causan enfermedades, no son patógenos, no son vectores de enfermedades, son útiles en la alimentación del ser humano. Su cuerpo está formado por placas calcáreas, provistas de espinas, con perforaciones que dan paso a los pies ambulacrales para su locomoción. Bueno, para moverse y también para poder sujetarse en alguna estructura, en algún sustrato, como han visto ustedes, ¿no? En el caso de los erizos de mar, la boca la tiene en la cara inferior, como en las estrellas también. Los crinoideos, los ofiuroideos también tienen la boca en la parte, en la cara inferior. Y unas pinzas calcáreas que ven ustedes ahí, llamada la linterna de Aristóteles, además del ano, ¿no? Muy bien, los erizos regulares y algunos irregulares tienen un complejo y extraordinariamente eficaz sistema llamado la linterna de Aristóteles, que es lo que ven ustedes acá. Este de acá, esto como dientes, ¿no? Es la linterna de Aristóteles. Consiste en 5 mandíbulas piramidales, como ven ustedes ahí, formada cada una por un diente de crecimiento constante, como en los conejos, como en los roedores, en los lagomorfos y también los roedores, ¿no? Que van creciendo constantemente esos dientes. Bien. También con los erizos son capaces de masticar las conchas de algunos invertebrados a través de su linterna de Aristóteles. Criterios taxonómicos. El blastóporo ya no origina la boca. Son dos filas cuyo blastóporo origina el ano, que son los equinodermos y los cordados, que vamos a hablar de aquí en adelante. Deuterostomados. Triploblásticos. Tienen 3 capas germinales, un ectodermo, un mesodermo y un endodermo. Son celomados. Simetría radial. Puede ser pentámera, puede ser también 2 radios, puede ser más de 5. Pero las larvas tienen simetría bilateral. Ojo con eso. Reproducción sexual, se reproducen por huevos. Clasificación. Observando el video, ¿no? Los crinoideos, que parecen plumas, ¿no? Cuerpo en forma de cáliz, con la superficie oral hacia arriba, a diferencia de los otros grupos de equinodermos. Brazos ramificados en forma de pluma, que les sirven para capturar el alimento. Clase asteroidea. Aquí en los asteroideos están las estrellas de mar, los soles de mar. Generalmente las estrellas tienen 5 brazos, pero los soles tienen más de 5, más de 6, 10 a veces, ¿no? A veces 20, como vamos a ver ahorita en unas imágenes. Entonces, los asteroideos. El cuerpo es un disco, perdón, central de que parten brazos anchos, usualmente 5, en el caso de los ásteros, ¿no? Las estrellas, que no se distingue claramente el disco. La boca está en la superficie inferior, como en el caso de los erizos también. Respiración branquial, cuerpo estrellado, brazos móviles, gran poder de regeneración, en el caso de las estrellas de mar. Reproducción asexual vegetativa también tienen, aparte de reproducción sexual. Un brazo se rompe y este brazo genera una nueva estrella, porque lleva consigo unas células especiales de germinación, las células madre poritas, ¿no? Entonces acá tenemos la estrella de mar. Pero es bueno también que conozcan
por ejemplo, los soles de mar. Los soles de mar. Bien, les hablé, ¿no? Las estrellas generalmente tienen 5 brazos, ¿no? Miren los soles de mar. Cuenten cuántos brazos tienen, ¿no? Cantidad de brazos. Son los soles de mar. También soles de mar, miren. No se puede pasar acá. Bueno. Y las estrellas tienen 5, pues, ¿no? Las estrellas de mar tienen 5 brazos. Estrellas de mar. Ahí está la diversidad de estrellas de mar. Bien. Entonces seguimos la clase asteroidea. Ya saben, entonces ya hemos visto 2 grupos, 2 clases de equinodermos, ¿no? Los crinoideos, los asteroideos. Y ahora vamos a ver, miren ustedes, acá está la placa cribosa, acá están los pies ambulacrales que vieron en el video, ¿recuerdan? Tenemos también las placas del endoesqueleto cubierto de espinas, los canales, acá está la boca, la parte inferior. Pueden romper las válvulas de los mejillones, de los choros, ¿no? De los choritos, y los pies ambulacrales ahí, ¿no? Clase ofiuroidea, los ofiuroideos, las estrellas frágiles, son aquellas pequeños equinodermos que a veces van a poblar una región, una zona en el mar que se cuenta por cientos, ¿no? Con época de reproducción. Y a veces se enredan y se rompen los brazos, por eso también se le denomina estrellas frágiles. Son 5 brazos y acá sí se nota muy bien la cavidad oral, cavidad bucal. Los ofiuroideos, el Ophioctris sp, por ejemplo. Ahí tenemos en el laboratorio de invertebrados de la Universidad Nacional de Piura, tenemos ya disecados algunas estrellas frágiles. La clase equinoidea, aquí están los erizos de mar y los dólares de mar. Es un típico equinodermo, ¿no? Con 5 radios, miren, 1, 2, 3, 4, 5 radios. O sea, simetría pentarradial en el caso de los equinoideos. Pentarradial. Cuerpo esférico o discoidal, cubierto de espinas largas, o discoidal, dice, porque no solamente es esférico, en el caso de los dólares de mar no son tan esféricos, que vamos a ver de acá. Las espinas les sirven de protección y se trasladan de un lugar a otro. No tienen brazos. La mayoría son regulares, boca y llano opuestos. Pero en el caso de los erizos, pues tienen el ano en la parte ventral, ¿no? Otros irregulares, boca y llano ventral también. Por ejemplo, acá tenemos el erizo de mar, Arbacea sp, erizo de mar, son comestibles. Este es un erizo que prácticamente a veces cuando hay bastante pues alimento, porque se alimentan de pequeños moluscos, van a poblar una región, ¿no? Entonces, a veces las zonas en el mar se pueblan de estos erizos del mar, significa que hay se puede decir, un exceso de captura de peces, por ejemplo, peces que se alimentan de estos erizos, y eso es peligroso para el ecosistema marino, ¿no? Para esa zona. Y la clase Holoturidea, los erizos que no parecen erizos, no parecen equinodermos, ¿no? Por su forma, pero como vieron en el video, mencionó el expositor, viendo un erizo, una holoturia alargada, pareciera un erizo de mar alargado por sus púas, ¿no? Por sus púas. Animales de cuerpo largo y ovoide, en forma de pepino, y el nombre de pepinos de mar. Tienen tentáculos retráctiles, presenta boca y llano opuestos. Las holoturias, los erizos de mar. Pero vamos a ver, perdón, los pepinos de mar. Vamos a ver acá los pepinos
también llamados cohombros, ¿eh? Cohombros, pepinos, vamos a ponerle cohombros, a ver, cohombros de mar, pepino de mar o cohombros de mar. Ahí está, miren, imágenes. Ahí están los cohombros de mar. No sé por qué no pasan acá las imágenes. Bueno, acá creo que está. A ver si es verdad, sí. Ya ha cambiado Wikipedia. Ahí están los cohombros de mar, ¿no? Y si queremos ver un video también lo pueden ver ustedes a los pepinos o cohombros de mar. Miren, están peladitos para comerse, para preparar un ceviche de cohombros de mar. Son muy exquisitos, igual que los erizos de mar. En Chile es toda una industria sobre los erizos de mar. Incluso cultivan, ¿no? Así como acá en la Concha de Abanico, allá también pues los erizos de mar, ¿no? Bien. Entonces son las holoturias. Las holoturias. Pepinos de mar o cohombros de mar. Muy bien, entonces, eso es en forma general los equinodermos. Y ahora vamos a pasar a ver los cordados, que también son deuterostomados. Y para eso les paso un pequeño video sobre los cordados, en forma general, ¿no? En forma general. ¿Cómo se clasifican los animales? En el mundo hay más de 1 millón de especies de animales, entre ellos hay grandes diferencias. Por ejemplo, unos tienen un tamaño microscópico como las pulgas de agua y otros son muy grandes como las ballenas. Son tantos los animales que existen en el mundo que para poder estudiarlos es necesario clasificarlos. La primera clasificación que se hace de los animales y que se usa con mayor frecuencia es la que divide a todos los animales en 2 grandes grupos: los animales vertebrados y los animales invertebrados. En este vídeo vamos a aprender qué son los animales vertebrados. ¿Qué son los animales vertebrados? Los animales vertebrados son aquellos que tienen un esqueleto dentro de su cuerpo que está formado por huesos. Una parte de su esqueleto es la columna vertebral. A ella se le unen otras partes del esqueleto. ¿Cuáles son los grupos de los vertebrados? Los animales vertebrados se clasifican en 5 grandes grupos: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Los peces son animales vertebrados ovíparos que viven en el agua, tienen aletas y su cuerpo está cubierto de escamas. Sus extremidades son las aletas. Por ejemplo, una merluza es un pez. Los anfibios son ovíparos, viven en el agua y en la tierra y su piel está desnuda. Cuando nacen viven en el agua y tienen una cola. Cuando son adultos pueden vivir en la tierra y tienen 4 patas. Por ejemplo, un anfibio es la rana. Los reptiles son ovíparos y tienen el cuerpo cubierto de escamas. Casi todos son terrestres. Sus extremidades son patas, aunque las serpientes no tienen. Otro ejemplo puede ser la iguana. Las aves son terrestres, ovíparas y tienen el cuerpo cubierto de plumas. Sus extremidades son alas y patas y tienen también pico. Por ejemplo, un ave es un búho. Los mamíferos son vivíparos, viven en la tierra y en el agua y su cuerpo suele estar cubierto de pelo. Sus extremidades son las patas y las crías se alimentan de la leche de su madre. Por ejemplo, un mamífero es la ardilla. Todos estos grupos que forman los vertebrados puedes verlos de una forma mucho más ampliada en los diferentes vídeos que hay en la Eduteca para cada uno de los grupos. ¿Cómo son los vertebrados?
El cuerpo de los vertebrados está formado por la cabeza, el tronco y la cola. Del tronco salen las extremidades, que son patas, alas o aletas. La piel cubre y protege el cuerpo y es diferente de unos grupos de vertebrados a otros. Puede estar cubierta de pelo, de plumas o de escamas. Recuerda que otros tienen la piel desnuda. Bien, jóvenes. Y por acá también los cordados. Los cordados. También pueden ver ustedes videos de los cordados en internet. Bueno, los cordados, no todos los cordados son vertebrados, ¿no? Tienen columna vertebral. Hay cordados que no tienen columna vertebral. En el caso de los cefalocordados y los urocordados, que no tienen todavía columna vertebral. Pero cuando hablamos de cordados, pues nos referimos quizás a lo más evidente, a lo más conspicuo, que son los vertebrados, ¿no? Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora a los cordados. Filum, el último filum de los animales. Filum cordados, filum cordata. ¿Por qué se llaman cordados? ¿Alguien me puede indicar por qué se llaman cordados? ¿Qué es lo que caracteriza a los cordados? El ser humano está dentro del grupo de los cordados, dentro del filum cordado, cordata, ¿no? Cordado. A ver, ¿alguien me puede decir? Activen su audio. A ver, jóvenes. ¿Por qué se llaman cordados? Porque tienen una notocorda, ahí está, una notocorda. Que en el caso de los vertebrados, esta notocorda se convierte en columna vertebral, a base de huesos o a base de cartílagos, en el caso de los animales cartilaginosos, que generalmente son peces, ¿no? Los peces cartilaginosos. Pero para que no se confundan, vamos a hablar de los cordados y que presentan al menos 4 características, todos los cordados, 4 características en común en alguna etapa de su ciclo vital. Lo hemos tenido, el ser humano lo tiene también. En la etapa embrión tenemos una notocorda, un cordón nervioso, tenemos una cola y tenemos también hendiduras faringias. En el caso de los peces se mantienen esas hendiduras faringias. En el caso de los animales vertebrados, excepto algunos, sobre todo cuando son larvas, mantienen también sus hendiduras faringias, después se convierten en pulmones. Ya no tienen hendiduras faringias, ¿no? Bien, entonces características generales de los cordados. Corda, cuerda, una cuerda, ¿no? Ahí está, una notocorda, notocordio, también se llama así. Existencia de un cordón nervioso también. Existencia de un cordón nervioso. Que en el caso de los vertebrados, este cordón nervioso o canal neural se convierte en encéfalo y en médula espinal. Presencia de un cilindro y la notocorda, muy bien, que da estructura a los animales cordados. Presencia de hendiduras branquiales y presencia de una cola postanal. Esas son las 4 características que tienen en común los cordados en alguna etapa de su ciclo vital, de su vida. ¿Okay? Tengan en cuenta eso. Y también tengan en cuenta ustedes que el ser humano, los mamíferos en general, están dentro del filum cordados, los cordados, ¿no? Los cordados. Bien. Entonces, esas son las 4 características. Un cordón nervioso, una notocorda, hendiduras branquiales y una cola. El ser humano también ha tenido cola, pues cuando es embrión, ¿no? Cuando pasamos a esa etapa de embrión, esas fases, el embrión tiene cola. El notocordio. ¿Qué es el notocordio? Es el principal órgano de sostén del cuerpo de los cordados, del filum cordado. En el embrión joven se forma sobre el intestino primitivo.
¿no? Debajo del canal neural o cordón nervioso, en forma de un bastón alargado de células que contiene una matriz gelatinosa y está revestido por tejido conjuntivo fibroso. Desde los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, esta notocorda se convierte en columna vertebral. Esta es la notocorda. Este es un anfioxo. Este es una anguila, ¿no? Tiene su notocorda. El cordón nervioso. ¿Qué es el cordón nervioso? Se forma en la superficie, en la parte dorsal, ¿no? Por encima del intestino, por encima de la notocorda. Poco después de la fase de gástrula, en la gastrulación, se forma ese cordón nervioso canal neural. Después se convierte ese cordón nervioso en los vertebrados en encéfalo, que tiene 7 órganos, siendo el más grande el cerebro, y la médula espinal. En los vertebrados nada más. En los vertebrados. Porque hay tres subfilas de cortados que vamos a ver de aquí. Las hendiduras branquiales. El ser humano, cuando ya se convierte en feto, ya no tiene hendiduras branquiales. Solamente en etapa embrionaria. Por ejemplo, un pez, un reptil, un ave, un mamífero, ven ustedes, tienen hendiduras branquiales. Mamíferos del ser humano. Pero cuando pasa ya de embrión a feto, esas hendiduras branquiales desaparecen. ¿No? Va a formar la faringe, de ahí pues ya conecta a los órganos de respiración, ¿no? Que son los pulmones. Pues ya saben ustedes que en reptiles, aves y mamíferos se desarrollan siempre varios pares de hendiduras branquiales durante la vida embrionaria. En los peces se mantienen las hendiduras branquiales, incluso también en los anfibios larvas. Y algunos anfibios que mantienen sus branquias a un adulto, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Criterios taxonómicos. Organismos de vida libre, la mayoría de cordados. Blastóporo son deuterostomados, porque en este caso se origina el ano. Son triploblásticos, una cavidad celómica muy definida, simetría bilateral, todos, sin excepción, reproducción sexual, y se reproduce la mayoría en forma vivípara. Las crías nacen vivas, excepto en un grupo de monotremas, donde está el ornitorrinco, la equina, que se reproducen por huevos. Clasificación. Tenemos acá el subfilum cefalocordados, subfilum urocordados y subfilum vertebrados o vertebrata. Acá también se puede leer así en latín. Subfilum cefalocordata, del filum cordata, ¿no? Subfilum urocordata, subfilum vertebrata en latín, pero aquí está en español. Miren ustedes los cordados cómo se subdividen en 3 subfilos, cada una con características pues especiales para cada grupo, ¿no? ¿Por qué se llaman cefalocordados? ¿Por qué se llaman urocordados? En evolución se puede decir que los urocordados están antes de los cefalocordados, sino que acá no lo he hecho así, ¿no? Entonces, y lo más evolucionados son los vertebrados, donde están pues los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Los únicos animales que tienen una columna vertebral. ¿Me escuchan, jóvenes? A ver. Sí, profesor. Muy bien, gracias. Vamos a ver primero el subfilum cefalocordados, o también llamados acrania, o también llamados lancelados, en forma de lanza. Tiene la forma de un pez, pero no es un pez. Recuerdo, rememoro el tiempo, cuando estudiaba secundaria, en un colegio de Chiclayo, siempre nos pedían, pues, los profesores de biología, nos pedían, pues, material para las prácticas, ¿no? Pues, los colegios en el pasado eran como universidades. Ahora ha cambiado totalmente la educación. Desde las reformas de Juan Velasco Alvarado, por los 70, 60 al final, ¿no? 70. Entonces, encontré un animalito de estos.
parecían transparentes, mira, lo ponía el sol y se veía una cuerda así, ¿no? Lo llevé a clases y el profesor me dijo, ese no es un pez, ese no es una choveta, lo había confundido con una choveta. Ese es me dijo, un anfioxo, un cefalocordado. No tiene columna vertebral, pero sí tiene su notocorda muy evidente, muy clarita, se ve cuando uno lo pone a tal luz. Parecía un cristal ese animalito, ¿no? También tenía y en la parte de la cabeza tenía una especie de mancha oscura. Ese era se puede decir un incipiente órgano nervioso que en los vertebrados dan pues pase al encéfalo. Por eso se llaman cefalocordados, ya tienen una cierta cefalización. Entonces, entre ellos tenemos pues el anfioxos, brachiostoma lanceolato, pero bueno, hay que verlo, pues, ¿no? Hay que verlo. El brachiostoma lanceolato. En todo caso, ponemos acá anfioxos, ¿no? Los anfioxos. Pero queremos verlo pues en un video para ver cómo se mueven estos animalitos, ¿no? Que parecen peces, pero no son peces. Ojalá tengamos suerte y no haya mucha publicidad. ¿Dónde está el vídeo? No. Por acá tiene que estar, a ver. No. Vamos a ver otro. Paran enterrados en la arena, en la playa. Viven en la orilla de la playa generalmente los anfioxos, ¿no? Los anfioxos. A ver, vamos acá. Cefalocordata. Son pequeños, 7 centímetros más o menos miden. Ojalá que haya suerte. A ver, vamos a ver. Mi nombre es Jason Tay. Soy egresado de la Universidad Cayetano Heredia y no sé realizar una apendicectomía. Jamás he visto un forceps. Você sabe o que é um anfioxo? Por que nós estudamos ele separado dos animais Português. em embriologia? Vamos entender dentro dela, criando um interior oco, como se fosse uma bola de futebol. Nós chamamos essa estrutura agora de blástula. No hemos tenido suerte, pero vamos a ver otra vez. Ya en imágenes mejor, para que vean ustedes cómo es un anfioxo. Miren ustedes ahí, es un anfioxo. Aquí una manchita, parece un cerebro, un encéfalo, pero es una cefalización todavía incipiente. Ahí está su notocorda, miren, clarita, su notocorda, muy evidente. Es un anfioxo. Un anfioxo. Ahí está, los anfioxos, ¿no? Bien. Bien, entonces es el primer subfilo, los cefalocordados. Tiene la forma de un pez, pero no es pez, ¿no? Es un cefalocordado. Sin escamas, tiene notocorda, tiene sus hendiduras branquiales. Ahí está el anfioxo, miren. 2 anfioxos en postura de alimentación. Están esperando el alimento. ¿Está? Miren su notocorda. Y sobre la notocorda está el cordón nervioso. En la parte anterior hay una mancha. Y este es el ojo, ¿no? Acá está una mancha, es una cefalización. Hendiduras branquiales y la cola. Las 4 características que tiene un cordado. El subfilum urocordados, llamados también tunicados. ¿Por qué tunicados? Porque tienen una estructura externa a base de celulosa, una túnica muy resistente que lo hace pues de una manera, le permite al animal, al urocordado, como defensa, ¿no? Como defensa para que no sea comido por otros organismos, por otros animales. A base de celulosa generalmente. Presenta un notocordio y cordón nervioso. Los adultos con cubierta externa dura o túnica a base de celulosa. Algunos adultos nadan libremente, otros son sésiles, como ven ustedes acá, la papa de mar o el melón de mar, que paran adheridos a un sustrato en el fondo marino. Comprende clases como Larvacia,
Ascidiacea en forma de saco, papas de mar. Ahí está, miren, las papas de mar, Italiacea. Ejemplo, la Locintia, melocotón de mar. Este de acá. Clavelina puertocensis. Ese es un tunicado, urocordado. Y acá ven ustedes, miren. Una asidia, un urocordado. Tengo acá la boca, la túnica, que es a base de celulosa, el ano, la salida del agua. Este es un tunicado, una asidia, tunicado adulto, tunicado larva. La larva se puede movilizar libremente y el adulto puede estar fijo en un sustrato, son sésiles. Y en la larva pueden ver ustedes la notocorda, el cordón nervioso, ¿ven? La cola, las cinturas branquiales, las 4 características que tiene un cordado. Y el subfilum vertebrados, los vertebrata, que generalmente tenemos que conocerlo mejor, ¿no? Lo que debemos estudiar con mayor énfasis, los vertebrados. ¿Por qué se llaman vertebrados? Porque tienen una columna vertebral, pero también tienen otras características generales con respecto a la circulación sanguínea, por ejemplo. Todos los vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, presentan circulación sanguínea cerrada, todos sin excepción, cerrada. ¿Qué significa? Que la sangre nunca sale de los vasos sanguíneos. Y si se escapa de los vasos sanguíneos, una arteria, una vena, pues sería una hemorragia, ¿no? ¿En qué varía su circulación? En que puede ser simple o doble, o puede ser incompleta o completa. Eso, pero todos tienen circulación cerrada. Es una característica. Otra característica de los vertebrados es que tienen columna vertebral como soporte, ¿no? Como soporte que le da la estructura, la armazón al cuerpo. Incluso estas dos estructuras que tiene pues la columna vertebral, por ejemplo, la cabeza que protege al encéfalo y la columna y las vértebras que protegen a la médula espinal, ¿no? Un notocordio generalmente ausente en adultos, ¿no? Nosotros no tenemos, los adultos, notocordio. Ningún vertebrado tiene notocordio cuando es adulto, pero cuando es larva o cuando es embrión, sí tienen pues el notocordio, está presente. Un sistema nervioso en posición dorsal, que en caso de los vertebrados, ya hemos dicho, todos los vertebrados se convierte pues en encéfalo y médula espinal. Y el endoesqueleto, que llamamos la columna vertebral, ¿no? Protección de órganos internos para también adherirse a los músculos. Superclases de los vertebrados, del filum vertebrado, del subfilum vertebrado. Superclases. Hay dos superclases. La superclase Piscis, peces, y la superclase Tetrápoda. Superclase Piscis o superclase Tetrápoda, o superclase peces y superclase tetrápodos en español. Hay cuatro superclases de Piscis o de peces. La clase Agnata, la clase Placodermi, la clase Condriquio y la clase Osteite. Rápidamente para hablarles de esto, antes de pasar a lo más específico, ¿no? La clase Agnata son peces que no tienen mandíbula. No que no tengan boca, no tienen mandíbula. Tienen dientes pequeños, bien cortantes. Acá tenemos pues, son parásitos a veces, o son ectoparásitos, pues se alimentan de carne o de la sangre de otros animales, ¿no? Clase Placodermi, son fósiles ya, pues ya no existen estos peces. Son acorazados también le llaman, porque en lugar de escamas tenían placas dérmicas. Clase Condriquias, acá están los toyos, los tiburones, las rayas, las quimeras,
Están pues los angelotes, las guitarras, los tiburones, los condritios. ¿Sí? No tienen, su columna vertebral es a base de cartílagos, no tienen huesos. En cambio, los osteitos sí tienen huesos, peces óseos. Y la superclase tetrápoda tenemos la tetrápoda, que significa 4 pies, excepto algunos mamíferos, algunos reptiles que no tienen patas, algunos anfibios que no tienen patas también. Pero vamos a ver quiénes son. Los reptiles, pues las culebras, las serpientes, las víboras no tienen patas, ¿no? Se mueven por contracción muscular. Dentro de los anfibios también, los ginofiones no tienen patas, las cecilias no tienen patas. Clase aves, característica su presencia de plumas para protegerlo, ¿no?, del frío. Y la clase mamalia, que tienen glándulas mamarias, ¿no? Son las dos superclases y las clases de cada uno de ellos. ¿Bien? Entonces vamos a ver primero la clase Piscis, la superclase Piscis. Clase ciclóstoma, agnata también se le llama, agnata. No tiene mandíbula, ¿no? No hay mandíbula. No hay una cabeza definida, ¿no? Su cabeza es redonda, no tiene escamas, boca redonda como ventosa, en algunos casos no hay dientes, sin cuello, cuerpo desnudo, sin sangre. Presenta sistema digestivo abierto, con ciegos, con hepatopáncreas muy grande para flotar, un aparato respiratorio elemental en forma de saco, sin miembros para desplazamiento, sin movimiento. No tienen pues unas aletas muy formadas. Acá están las lampreas, la lampreta fluviatis, lampreta petromyzon marinus, lamprea marina. Aquí están ahí están, miren las lampreas. No hay mandíbulas, hay una boca pues circular. Miren. La diferencia, miren, entre un tiburón que tiene una cabeza definida, y acá no hay una cabeza definida, aquí hay una boca esférica redonda, ¿no? La diferencia entre una lamprea, un agnato, de un pez tiburón. Este es un pez lamprea, no tiene mandíbulas, no hay mandíbulas, acá sí hay 2 mandíbulas, ¿no?, que abren y cierran. Acá no pueden abrir y cerrar sus mandíbulas porque no lo tienen, las lampreas, ¿no? Clase placodermis, los placodermis, ¿no? No existen ahora, pues ya se extinguieron hace muchos años, peces acorazados. Los placodermis. Vamos a ver si tenemos suerte en un videíto para que vean, porque hay videos también sobre estos peces, ¿no? Bueno, son videos simulados, ¿eh? Cambió totalmente esto, ya no hay. A ver, vamos a ver acá. Bueno, vamos a ver en imágenes para que vean ustedes cómo eran los acorazados. Miren, peces acorazados. Placas dérmicas de placodermis, miren. Parecían metal, una caparazón, y así eran los peces placodermis. Son fósiles en la actualidad. Bien. Entonces los placodermis, pez con mandíbula, han extintos ya, forma de acorazados, ¿no? Bueno, los primeros natostomados natostoma significa pues que tienen mandíbulas, y anastomas lo que no tienen mandíbulas, o sea, agnata, ¿no? Son peces con mandíbula, es decir, fueron los primeros vertebrados con mandíbulas. Más o menos aparecieron pues hace 410 a 400 millones de años. Desaparecieron entre 370 y 360 millones de años.
eran peces acorazados. Clase condritios. Esto está en nuestras mesas a veces, igual que los peces óseos. Un buen ceviche es pues un ceviche de toyo, ¿no? Toyo de leche, o de tiburón también. Generalmente tiburón, el tiburón diamante es un pez muy agradable. Entonces los clase condritio, peces cartilaginosos, no tienen huesos, excepto pues en los dientes, ¿no? Que son óseos, pero toda su columna vertebral, todo su esqueleto, su endoesqueleto es a base de cartílagos. Clase condritia. Entonces ahí está con cabeza y con boca, ¿no? Con dientes y escamas placoideas, tienen escamas placoideas, o sea, así en punta, ¿no? Placoidea, en forma de placa, terminan en punta, que van hacia atrás. Si uno pasa la mano de un toyo, por ejemplo, de atrás para adelante, nos raspa, ¿no? Pero de adelante para atrás no raspa esas escamas. Son poiquilotermos, sangre fría, son poiquilotermos. ¿Quiénes son poiquilotermos? Los peces, los anfibios y los reptiles son poiquilotermos. ¿Qué significa esa palabra? Tienen fluidos, tienen sangre fría. También en todo caso son ectotermos. Son ectotermos y poiquilotermos. Corazón con dos cavidades formadas, pero también aparte de sus dos cavidades, que es aurículo y ventrículo, también pueden tener un cono arterial y un seno venoso. Con hepatopáncreas, respiración branquial, aunque algunos peces que tienen respiración pulmonar. En el caso de los peces óseos, en condritios no. En condritios no hay peces pulmonados, en peces óseos sí. Pero todos los peces respiran por branquias, todos sin excepción, incluso los peces pulmonados óseos también. No tienen vejiga natatoria los peces condritios. En cambio sí tienen pues un hepatopáncreas grande para flotar. En el caso de los peces óseos tienen su vejiga natatoria para poder flotar. ¿Qué otra característica tienen los condritios? Tienen una válvula espiral o un tiflosol. Como son carnívoros, necesitan pues un intestino más largo. Generalmente, en este caso, los intestinos son cortos y esta estructura llamada tiflosol o válvula espiral le facilita la mejor absorción de los alimentos, ¿no? Es una válvula espiral que se encuentra en el intestino delgado. Como vamos a ver acá, miren, este es un típico pez condritio, cartilaginoso. Una aleta heterocerca, porque los lóbulos son diferentes. Aletas pares también, pues aleta pélvica, aleta anal, aleta dorsal, la boca, las hendiduras branquiales que son perennes en los condritios, no en los peces óseos, porque en los peces óseos aquí hay un hueso que se llama opérculo que lo protege, aquí no. Acá las hendiduras branquiales están libres, se pueden ver sus branquias incluso, ¿no? Lo que no ocurre en los peces óseos. Los peces cartilaginosos o condritios tienen una cloaca, no tienen ano. Y además hay dimorfismo sexual, o sea, yo puedo diferenciar el macho de la hembra en los peces cartilaginosos condritios. ¿Por qué? Porque el macho tiene unos forceps, llamados también claspers, misopterigios, garfios, que es el órgano copulador. Los peces óseos no lo tienen. Los peces óseos tienen ano, acá no tienen ano, tienen cloaca. Las escamas son placoideas. Esas son características de los peces cartilaginosos. Una cabeza, un tronco y una cola. Clasificación. Orden, celáceos. Acá están los tiburones y las rayas. Los celáceos, ¿no? Orden, holocéfalos. Acá están las quimeras. Peces también que venden en los mercados, ¿no? Entonces hay celáceos y las quimeras. En celáceos están pues los tiburones, rayas, encontramos también pues guitarras, angelotes, etc. Clase osteitos, los peces óseos. O sea, tienen huesos, lo que no ocurría en los peces cartilaginosos o condritios.
No hay huesos ahí, solamente son cartílagos. En cambio acá sí. Nosotros también tenemos, ¿no? Cartílagos acá. No son huesos, son cartílagos. Pero nuestro esqueleto es a base de huesos, tejido óseo. Pero cierto cartílago, ¿no? Y por acá la nariz, en las articulaciones también hay cartílago. Entonces, con cabeza y boca frontal, en la parte delantera, con mandíbula sin ventosa oral, con dientes, sin cuello, cuerpo con escamas, diversas escamas. Pueden ser cicloideas, tenoideas, ganoideas. No es como en los condrictios, que solamente tienen escamas placoideas. Acá no. Pueden ser escamas cicloideas, tenoideas en forma de peine, sus rayas, ¿no? O pueden ser ganoideas. También son poiquilotermos, sangre fría, corazón con dos cavidades, ventrículo y una aurícula. Circulación sanguínea es simple, doble y completa. Doble porque la circulación pasa 2 veces por el corazón de los peces, igual que nosotros. Es simple porque solamente hay una circulación, ¿no? A ver, de eso voy a hablar más adelante para que sepan. La circulación simple, en el caso de los peces, solamente la sangre pasa una vez por el corazón. Y es completa porque la sangre venosa no se mezcla con la sangre arterial en los peces óseos, igual que en los aves y en los mamíferos. Y es cerrada porque, ya le dije a ustedes, una característica de los vertebrados, que la sangre cumple su circuito, no salen de los vasos sanguíneos. Sistema digestivo abierto, acá tiene también hepatopáncreas, pero más pequeño que en los condrictios, y tiene una vejiga natatoria a los peces óseos, que le permite pues flotar. En algunos peces le sirve para emitir sonido, ¿no? Emitir sonido. Además hay una línea lateral. La línea lateral es tanto en los peces óseos como en los peces cartilaginosos. Ahí está la circulación. Pero vamos a ver primero, a ver, la vejiga natatoria. Queríamos ver la válvula tiflosol, ¿no? En los condrictios, válvula tiflosol. Tiflosol o también válvula espiral. Solamente vamos a ver, así, mire, esta es la válvula espiral, este es el intestino delgado. Miren la válvula espiral que se encuentra en el intestino delgado. Es para tener una mayor absorción del alimento, dado que son carnívoros, ¿no? Los carnívoros generalmente tienen un sistema digestivo corto, ¿no? Si no tuvieran esta válvula, el alimento pasara rápidamente. Entonces, eso les facilita tener una mayor absorción del alimento. Miren la válvula tiflosol en el intestino delgado. Es solamente en los peces cartilaginosos. ¿Ok? Está, miren. En cambio, en los peces óseos tiene la vejiga natatoria. Vejiga gaseosa también se llama, ¿no? Vejiga gaseosa o natatoria en los peces. Ahí está, miren. Acá están los intestinos. Se encuentra en la parte dorsal prácticamente. En la parte dorsal, por debajo de los riñones, es la vejiga natatoria en los peces óseos. ¿Qué le permite? Flotar. Cuando quieren profundizarse, eliminan el aire de la vejiga natatoria y cuando quieren salir a flote, llenan pues esa bolsa de aire, esa vejiga natatoria. Y es fácil identificar. Cuando ustedes pues compren peces óseos, van a ver ustedes esa válvula o esa vejiga natatoria en la parte superior, dorsal. Ahí está. Muy evidente, muy evidente. La circulación en los vertebrados, a ver cómo es. Circulación sanguínea en los peces, simple, completa y cerrada. Anfibios, doble, incompleta y cerrada. Reptiles, doble, incompleta y cerrada. Aves, doble, completa y cerrada. Y mamíferos, doble, completa y cerrada. ¿Por qué simple? Porque la sangre pasa una sola vez por el corazón de los peces. Pero en anfibios, reptiles, aves y mamíferos la sangre pasa 2 veces. Nosotros tenemos 2 circulaciones. Una circulación menor y una circulación mayor. Lo vamos a ver cuando lleguemos a hablar pues del sistema circulatorio dentro de la anatomía, ¿no? Es completa aquí
es completa en los peces porque la sangre arterial no se mezcla con la sangre venosa. En cambio, en los anfibios y reptiles sí hay una mezcla. Eso es normal. En el caso de los aligatóridos, en el caso de los cocodrilos, ya hay en cierta parte del día una circulación completa. Porque en este caso, ya los reptiles tienen el corazón con 4 cavidades. No todos, pero los caimanes, los cocodrilos ya tienen su corazón con 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Pero por regla general, los reptiles, los anfibios tienen su corazón dividido en 3 cámaras, 2 aurículas y un ventrículo. Aves y mamíferos es doble, completa y cerrada, ¿no? Acá tenemos un pez óseo, miren, escamas diversas, diferentes de las escamas placoideas que tienen los condrichios. Aletas también pares, ¿no? A ambos costados son pares aletas. Generalmente las aletas en los peces óseos es homocerca, o sea, sus 2 lóbulos son idénticos, lóbulo superior e inferior. Lo que no ocurre en los condrichios, en los cartilaginosos, que su aleta caudal es heterocerca, un lóbulo es más grande que la otra, ¿no? La línea lateral, miren, esta es toda la línea lateral, muy importante para detectar de repente las corrientes, la temperatura del agua en el mar, ¿no? En el agua en general. El opérculo, característica de los peces óseos, que va a cubrir las branquias. En el caso de los condrichios no hay opérculo, hay hendiduras branquiales. Aquí hay ano. En los peces óseos, presencia de ano. En los cartilaginosos, cloaca. Aquí no hay dimorfismo sexual. No podemos diferenciar el macho de la hembra. Para saber si un pez es macho o hembra, tenemos que cortarlo para ver sus gónadas internamente. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Clase anfibia, los anfibios. Los anfibios. Anfis significa doble y bios, vida. Anfibios, doble vida, porque una vida transcurre en el agua y la otra vida transcurre fuera del agua. Por eso se llaman anfibios. Primero vertebrados en adaptarse a la vida terrestre. Cuerpo desnudo, no tienen escamas, bastante húmeda, bastante vascularizada. En cierta manera tienen desventaja, ¿no? Tienen que estar cerca del agua sí o sí. Cuando en un tiempo observamos anfibios en el agua, significa que esas aguas están muy buenas, de buena calidad. Pero cuando los anfibios desaparecen, nos está indicando algo. Nos está indicando que esas aguas están sufriendo alguna contaminación. Entonces los anfibios van a desaparecer, ¿no? En cierta manera los anfibios son indicadores biológicos, pero también son controladores porque acaban con muchas plagas de insectos. Se alimentan de insectos, son carnívoros, ¿no? De insectos, generalmente, ¿no? Por su lengua protráctil, que puede, pues, alimentarse, ¿no? En la lengua de los anfibios. Miren ustedes, su lengua ya prácticamente se alargó, ya se encogió, ¿no? Se retráctil, prácticamente capturó a este insecto, ¿no? Su lengua protráctil. Mira, acá está, miren, lanza su lengüita y atrapa pues en segundos al insecto. ¿Ven? Así se alimentan los anfibios. También pueden huir otros vertebrados más grandes, ¿no? Bien. Entonces, los anfibios, vertebrados ya más evolucionados que los peces, ¿no? Ya vivir en la tierra. Me olvidé de indicarles. Que en el mundo, en el planeta Tierra, hay 3 peces que tienen pulmones. Uno en Europa, otro en África y otro en Sudamérica.
peces pulmonados, peces dignos, también llaman dignos, con pulmones. Cuando escasea el agua, en épocas pues de aridez, no hay lluvias, los peces empiezan a respirar por pulmones. Y cuando otra vez llega el agua, pues respiran por branquias, ¿no? Y quisieran ver algunos peces pulmonados, ahora vamos a ver peces pulmonados. ¿Bien? Este es un pez pulmonado. El ceratodos, uno de ellos, ¿no? Peces pulmonados. Está en el fango, peces pulmonados. Bien. Entonces los anfibios, ya les mencioné, su corazón tiene 3 cavidades, 2 aurículas y un ventrículo. Son poiquilotermos también igual que los peces, sangre fría. Sistema digestivo abierto, con ciegos y glándulas separadas. Sus glóbulos rojos tienen núcleo, igual que los peces, igual que de las aves también. Los únicos vertebrados que tienen sus glóbulos rojos sin núcleo son los mamíferos. Nuestros glóbulos rojos no tienen núcleo. Tienen núcleo cuando tanto todavía la sangre está pues en los huesos, ¿no? Donde se forma. Una vez que abandona los huesos, va al torrente sanguíneo, y prácticamente los glóbulos rojos, los hematíes o eritrocitos, pierden sus núcleos. Por eso no se llaman células sanguíneas, se llaman elementos formes, elementos figurados a los glóbulos rojos. Los glóbulos blancos sí tienen núcleo, nuestra defensa, ¿no? Los linfocitos, por ejemplo. Respiración branquial en jóvenes. Aquí difiere la respiración. Por ejemplo, en las salamandras, en los orodelos, toda su vida respiran por branquias, porque viven en el agua siempre, ¿no? Los orodelos. En los anuros, que son sapos y ranas, tienen una respiración branquial cuando son larvas y pulmonar cuando son adultos. O también una respiración cutánea a través de la piel, también cutánea, o bucal también, ¿no? Entonces, en el caso de los anuros. Entonces, se puede decir que hay 2 tipos de respiración, ¿no? Branquial en todas las larvas de todos los anfibios, pulmonar y cutánea también, ¿no? Y también faringea, en el caso de los sapos. Orden Anura. Anura significa sin cola cuando son adultos, ojo. Porque si observamos una larva, un renacuajo, que son las larvas de los anfibios, de los anuros, de los sapos y ranas, sí tienen cola. Anuros, sapos y ranas. Orden Urodelos, las salamandras, los tritones. Los tritones son urodelos. Aquí tiene un urodelo, miren. Una salamandra. Sus branquias son externas, respiran por branquias durante toda su vida, tanto larvas como adultos, porque son acuáticos. Ápodos, que no tienen extremidades, no tienen pies. En el caso de las cecilias, los ginofiónidos, no tienen pies. Clase reptilia, los reptiles, con cabeza, con mandíbula, sin ventosa oral, con dientes. Sus dientes son todos iguales, con cuello, cuerpo con piel seca y con escamas. Excepto hay un grupo, un orden, los quelónidos, por ejemplo, orden quelónida, que no tienen dientes. Me refiero a las tortugas. No tienen dientes. Tienen una boca, un pico en forma de pico de loro, ¿no? Son los únicos reptiles que no tienen dientes. La mayoría son herbívoros, pues, en los quelónidos, las tortugas. Entonces, piel seca, no tiene glándulas, pues, que secreten alguna sustancia, algún mucus, alguna mucina, como sí lo tienen los peces y sí lo tienen los anfibios. Una piel húmeda, porque tiene glándulas.
incluso glándulas venenosas en algunos casos, en los anfibios, ¿no? Los reptiles no tienen glándulas en su cuerpo, igual que las aves, tampoco hay glándulas que secreten, y sea una piel húmeda, en el caso de las aves también es seca. En los reptiles es una piel seca, con escamas. Los reptiles tienen escamas para protegerse, ¿no? Son poiquilotermos también, todavía de sangre fría, corazón con 3 cavidades, caimanes y cocodrilos tienen 4. Ojo con esa diferencia, ¿no? Todos los reptiles tienen 3 cavidades, excepto los aligatorios, los caimanes, cocodrilos, que ya tienen 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Sistema digestivo abierto con ciegos y glándulas separadas. Respiración pulmonar. Todos los reptiles respiran por pulmones, pero hay una cierta, de repente, perfeccionamiento, se puede decir, en algunos reptiles que ya tienen una respiración también bucal, por ejemplo, bucal, cloacal, cutánea también. Las serpientes marinas, por ejemplo, respiran por la boca también, aparte de pulmones. En alguna tortuga, la tortuga laúd, una respiración cloacal, y así, ¿no? Pero regla general, respiración pulmonar. División de los reptiles. Subclase Anapsidios. No existen fosas temporales detrás de los ojos. Acá está el orden Quelonios. Las tortugas. Con una caparazón. El esqueleto, el endoesqueleto, la columna vertebral está debajo de esta caparazón. Subclase Diápsidos. Diápsidos, 2 fosas temporales, alta y baja, a cada lado del cráneo. Acá tenemos el orden Crocodrilia, los cocodrilos, los caimanes, caimán negro, ya tiene su corazón ya tiene 4 cavidades, le mencioné, ¿no? 2 aurículos, 2 ventrículos, excepto, ¿no? Porque por regla general, los reptiles tienen su corazón con 3 cavidades, 2 aurículos y un ventrículo. Orden Esquamata. Orden Esquamata. Esquamata, acá es Esquamata. Lagartos y serpientes. Y aquí hay 2 subórdenes. Los saurios, iguanas, lagartos, lagartijas. Los jañapes también, que nos acompañan a veces en casa, alimentándose de los insectos que hay por ahí, ¿no? Y el suborden Ofidios. La boa, la anaconda, las víboras, las culebras, que no tienen patas. Se movilizan por contracción muscular. Clase aves. Las aves. Aparte, los reptiles tienen una estructura que le permite, lo vamos a ver más adelante cuando resolvemos el módulo, una estructura que se llama órgano de Jacobson, ¿no? Órgano de Jacobson. Vamos a ver dónde queda para que ustedes vean. Ahí está. En serpientes, vamos a ver en serpientes. No todas las serpientes, no todas las culebras, no todos los reptiles dentro de los ofidios son venenosas, ¿no? Solamente las víboras. Entonces, a ver. Miren, es el órgano de Jacobson, que le permite tener una mejor, pues, olfacción. Le permite olfatear dónde están los vertebrados que van a querer, pues, alimentarse, pues, ¿no? Detectan, pues, la temperatura de los vertebrados, a veces a grandes distancias. Oler, ¿no? La perfección de estos reptiles. Órgano de Jacobson. Bien. Bien, entonces tenemos ahí la boa, anaconda, víboras. Clase aves. La clase aves. Con cabeza, con mandíbulas, sin ventosa oral, con cuello, cuerpo con plumas y pico carente de dientes. El pico está reforzado, está protegido por una estructura queratina, que se llama ranfoteca, la ranfoteca.
en las aves. La ranfoteca. Las tortugas también tienen, pues, ¿no? Miren, la ranfoteca en las aves, pues, esta es la ranfoteca. Este es el pico, ¿no? Pico. Entonces, la ranfoteca es una estructura, no todo el pico está protegido por ranfoteca, ¿no? Una estructura queratinosa, cierta parte, ¿no? Está en el pico de las aves. Miren, esta es la ranfoteca, ¿ven? Se saca cuando ya pues, a veces cambian, mudan también, mudan generalmente las plumas, ¿no? Los reptiles mudan, los reptiles tienen una capacidad para mudar su piel, los anfibios no, las aves también mudan sus plumas, los mamíferos también mudan de pelo. Tenemos una mascota, un perrito, un gato en casa, pues nos llenan de pelos la casa, ¿no? Porque están mudando constantemente. Y a veces cuando no tenemos mascota, encontramos pelos de nuestra propia cabeza, pues en la casa, porque también mudamos, ¿no? Se nos cae cerca de 150 cabellos al día de pelo y se va regenerando. Ya, pero con la edad ya casi no se regenera, ¿no? Perdemos pelo. Entonces, en las aves, pues, corazón con 4 cavidades, 2 aurículos, 2 ventrículos. En las aves y los mamíferos ya no son poiquilotermos, son homotermos, sangre caliente, ojo con ello, sangre caliente. Y también anoten eso, a ver, cojan su lapicito, a ver, con respecto a los nervios craneales, que empieza con el primer paro olfatorio, segundo paro el óptico, ¿no? Y son 12 pares. En el caso de los peces y anfibios, tienen 10 pares de nervios craneales. En el caso de los reptiles, aves y mamíferos, tienen 12 pares de nervios craneales. 12 pares de nervios craneales. Eso lo vamos a ver con mayor énfasis cuando lleguemos al sistema nervioso, a la última clase. No falta. Respiración pulmonar. Todas las aves respiran por pulmones. En las aves voladoras hay una estrategia de vuelo. Están conectados a 8 sacos aéreos. 8, 9 sacos aéreos, ¿no? Sacos aéreos. Los pulmones están conectados a esos sacos aéreos para que tengan una mayor disponibilidad de aire, una mayor, de repente, autonomía de vuelo, porque es difícil, pues, volar y respirar para las aves. Entonces, la característica de las aves, pues, voladoras, ¿no? Sus huesos neumatizados llenos de aire no son compactos como los huesos de una gallina que no vuelan, ¿no? Como los huesos de una avestruz, de un ibi, de un ñandú, que son peces corredoras, ¿no? Entonces, del emú también, el emú es una ave corredora. Entonces, es la característica de las aves. Huesos neumatizados y disminución de huesos en las aves voladoras. Respiración pulmonar, 2 patas y las extremidades anteriores se han convertido en alas para poder volar. Cuerpo cubierto de plumas, son ovíparos, todos respiran por huevo. Miren ustedes, acá está el pulmón y acá están los sacos aéreos. Ahí se ven 8, ¿no? 8 sacos aéreos ven ustedes ahí. La siringe, a diferencia de nosotros que la laringe, la siringe es el órgano fonador en las aves. En nosotros es la laringe. Pero hay aves que no tienen siringe, no emiten ningún ruido, ningún sonido. ¿Quiénes son? Los gallinazos, los cóndores. Gallinazos, cóndores, los buitres, no tienen siringe, no emiten ningún ruido, ningún sonido. Y por lo general todas las aves tienen un sonido, ¿no? Un canto, un trino, bueno. Ahí está. La tráquea, la siringe. Clase mamíferos, los mamíferos. En el caso de las aves, a ver, antes que pasen, en el caso de las aves, vamos a ver
tiene la glándula uropigial. La glándula uropigial, que es la glándula que va a humectar y la glándula que va a lubricar las plumas, las patas. Cuando están enfermitas, sobre todo en las aves acuáticas, no produce de repente esa lubricación, ese lípido, ese aceite, y entonces las aves van a morir de frío, se van a mojar. Cuando un ave marina, por ejemplo, se lanza para capturar un pez, no se mojan sus plumas, porque están lubricados de un lípido, de un aceite, que secreta pues la glándula uropigial. Porque no tiene otra glándula las aves. Bien. También está en la bolsa de Fabricio. La bolsa de Fabricio en aves, que está en las aves jóvenes. En las aves jóvenes. Ahí está la bolsa de Fabricio, miren, las pequeñas, en aves jóvenes. Ahí está la bolsa de Fabricio, solamente en aves jóvenes. ¿Ok? ¿Y para qué le sirve? Ya saben ustedes, la glándula uropigial en aves es para lubricar sus plumas, su cuerpo de un aceite, para evitar pues que se moje, ¿no? La glándula Jacobson de los reptiles es para tener un buen olfato. Y la bolsa de Fabricio de Fabricio en aves. A ver, ¿para qué le sirve? A ver. Para producir la sangre. En primer lugar, ahí está, bolsa de Fabricio. Es el sitio de hematopoiesis, ahí está, hematopoiesis, un órgano terciado que después que fue Fabricio el que demostró que ahí se lleva a cabo la formación de sangre generalmente en las aves jóvenes, ¿no? Hematopoiesis, maduración también de los linfocitos. Bien, en los humanos también hay, ¿no? Muy bien, entonces esas son las aves. Y por último, los mamíferos. ¿Por qué se llaman mamíferos? Porque tienen glándulas mamarias. Que dan pues de comer, de lactar a las crías, ¿no? Todos los mamíferos tienen pelos y tienen glándulas mamarias. En el caso de las hembras son las funcionales, en el caso del hombre la glándula mamaria no funciona, ¿no? Son infuncionales. Con cabeza, tienen un hueso único en la mandíbula única que se mueve en nosotros, ¿no? Mandíbula, sin ventosa oral con dientes especializados. Pues aquí los tipos de dientes van a estar en relación de lo que se alimentan los mamíferos. Pueden ser herbívoros, pueden ser carnívoros, pueden ser granívoros, pueden ser absorción de insectos, como etcétera. Entonces, el tipo de diente, el tipo de boca está en relación a su alimentación. Cuerpo cubierto de pelos. Hay una muda también acá. Hay una ecdisis, una muda. Igual que en las aves también mudan la pluma, ¿no? Y en los reptiles también mudan pues su piel. Que tenemos suerte acá, vamos a ver. Antes de pasar a esto, la muda en una serpiente. Vamos a ver en video, ojalá haya suerte. Creo que sí. Vamos a ver, miren ustedes cómo muda, cómo cambia de piel, cómo se cambia de casaca. Llegó el hot sale del nuevo falabella.com hasta el 18 de noviembre. Aprovecha hasta 60% de descuento.
curioso, ¿no? Entonces, terminamos con la clase mamalia, clase mamífero. Un minuto regreso, jóvenes. Bien, jóvenes, continuamos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, Profesor. Entonces, ya miren, igual que las aves, igual que tan igual como los mamíferos, ya tenemos sangre caliente. Somos homotermos. Poiquilotermos, peces, anfibios y reptiles. Tienen sangre fría. Son ectotermos. En el caso de las aves y los mamíferos son homotermos. Por lo tanto, son endotermos. Dependemos de nuestra propia temperatura. Corazón con 4 cavidades, igual que las aves. 2 aurículos, 2 ventrículos. Respiración pulmonar, todas, sin excepción. 4 patas y todo tipo de movimiento. Saltar, correr, nadar, en el caso de los monotremas. Poseen fecundación interna y las crías generalmente nacen vivas, ¿no? El huevo se desarrolla dentro de la madre, en la trompa de falopio, y después pues va al útero, ¿no? La respiración es vivípara. Excepto un grupo de mamíferos que no tienen reproducción vivípara, sino por huevos, ¿no? En el caso de los monotremas, el ornitorrinco y la equidna se reproducen por huevos, son acuáticos y tienen cloaca. Clasificación de los mamíferos. Clase aplacentados, o sea que no tienen una placenta. Por lo tanto, las crías van a nacer, pues, de repente, todavía muy frágiles, muy débiles, ¿no? Por lo tanto, tienen un marsupio, en el caso de los canguros, de la zarigüeya acá en Piura, de los koalas, un marsupio donde almacenar, donde llevar a sus crías hasta que crezcan, ¿no? Entonces, son los mamíferos más primitivos, cuyas hembras no desarrollan placenta, propios de Australia. Pero acá en Perú también hay. Entre estos tenemos 2 grupos, los prototerios y los metaterios. Miren ustedes un ornitorrinco con sus crías, aún todavía pues débiles, y un canguro con su cría también en su marsupio, ¿no? Su marsupio, por eso también llamado canguro, ¿no? Su marsupio. Así nacen y lo colocan pues el marsupio hasta que crezcan, ¿no? A ver, vamos a ver primero acá, vamos a ver a los monotremas. El ornitorrinco
que es un monotrema, es un, que hayan visto ustedes. Esa publicidad. El tercer miembro de la familia es el más extraño mamífero de cuantos se conocen, el ornitorrinco, un animal esquivo que vive en algunos ríos del este australiano. Los ríos australianos no fueron una excepción en la evolución paralela que ha tenido lugar durante los 50 millones de años que lleva Australia viajando por el Índico en solitario. Peces e invertebrados adquirieron formas nuevas, algunas tan extraordinarias como el Neoceratodus, el pez pulmonado australiano, cuyos remotos orígenes se remontan al Devónico, hace aproximadamente 350 millones de años. Pero la criatura más extraordinaria de los ríos australes vino de la superficie. El ornitorrinco parece un compendio imposible de distintas clases zoológicas. Desde que el colono Dawson mandara el polémico ejemplar al Museo Británico de Historia Natural, pasaron casi 100 años de discusiones científicas, hasta que por fin dos zoólogos demostraron irrefutablemente que aunque eran mamíferos, realmente se reproducían poniendo huevos. Aunque son de pequeño tamaño, el apetito de los ornitorrincos parece insaciable. Este ha encontrado un cangrejo de río. Crustáceos, moluscos, anélidos e incluso anfibios forman parte de su extensa dieta. Y su singular morfología les pone al alcance sus presas aún en aguas. Bueno, ya saben, han visto un ornitorrinco, ¿no? Este es un ornitorrinco y la equina muy parecida también. Este es un canguro en su marsupio y llevan la cría. Los koalas también, las zarigüeyas de acá de Perú también. Ahí tenemos zarigüeyas acá en Piura. Se llaman guanchaco, ¿no? Zarigüeya. Bien, entonces tenemos, ya hemos visto mamíferos aplacentados, los prototerios. Ahí están pues la equina, el ornitorrinco y los metaterios. Los prototerios tenemos mamíferos cuyas hembras ponen huevos. Entre el orden tenemos el orden monotremas. Está el ornitorrinco y la equina, que no es acuática, la equina. Los metaterios, mamíferos cuyas hembras poseen una bolsa o marsupio, donde se desarrollan las crías embrionarias. Y aquí están pues los canguros, la zarigüeya, acá en Piura tenemos zarigüeya, los koalas, las mucas, las marmosas. Es un koala. Tienen marsupios. Y después tenemos ya los mamíferos placentados, aquellos mamíferos que ya tienen una placenta, donde se desarrollan las crías y pueden nacer vivas ya pues de una manera más independiente, ¿no? Más independientes. Aunque en el ser humano el hijo no quiere salir, la hija no quiere salir de casa, ¿no? Sin quedarnos en casa, ¿no? A veces. Pero en caso de los aplacentados, sí, pues, ¿no? La cría tiene que protegerse en un marsupio o cuidado de la madre, por el caso de los monotremas. Ambos se alimentan de leche inicialmente. Todos producen leche. En el caso de los monotremas no hay glándulas mamarias especializadas, ¿no? Tienen glándulas mamarias, pero tienen pues una forma diferente a los que tienen glándulas mamarias desarrolladas. Entonces, los mamíferos placentados, euterio significa verdadera placenta, lo cual facilita un mejor desarrollo de su cría.
Ejemplo, que tenemos todos los órdenes que conocen. Roedores, los primates, los monos, ¿no? Los agomorfos, los conejos, los quirópteros, los murciélagos, carnívoros, cetáceos, etc. Son pues euterios. Orden insectívora. Son los animales más pequeños. Acá tenemos los topos, las musarañas, son pequeñísimos. Lo ponen en la mano, no es más grande que la mano, las musarañas, ¿no? Se menciona que las musarañas primitivas fueron los que dieron origen al ser humano, ¿no? A los mamíferos en general. Los mamíferos placentados más primitivos son los insectívoros, que tiene otro nombre ahora. Acá están los topos y las musarañas. Miren una musaraña, que es el mamífero más pequeño, su pico en punta, ¿no? Con pelos. Orden edentados. Mamíferos con dientes muy reducidos o sin dientes. Ejemplo, tenemos acá los osos perezosos, los osos hormigueros, comedores de hormigas, los osos hormigueros también, los armadillos. Son edentados, dientes pequeños o en todo caso no tienen dientes. Pues el oso perezoso, por ejemplo, no tiene dientes, sino tiene un tubito, una boquita que va atrapando pues las hormigas, ¿no? Vamos a ver el oso hormiguero. Oso hormiguero. Colgate Plus elimina hasta el 99.9% de las bacterias. Acércate a nuestra el oso hormiguero. Es mamífero. Activo durante día y noche. Habita ampliamente el territorio colombiano. Silencioso y solitario, pasea por bosques y sabanas desde el nivel del mar y hasta los 2000 metros de altura. Las hembras del oso. Su hocico encubre una alargada y pegajosa lengua para atrapar hormigas y termitas, su principal alimento. Ustedes acá en Perú también hay osos hormigueros. Oso perezoso también acá en Perú. Los armadillos también son reservorios de patógenos, por si acaso, los armadillos. Entonces son los primeros animales que su boca pues se ha transformado para alimentarse de un determinado tipo de comida, de insectos, de pequeños hormigas, por ejemplo, ¿no? Bueno, los sedentados. Orden perisodáctila, los también llamados ungulados, ungulata, con dedos impares. Es el casco, en solo casco. Los asnos, los caballos, los rinocerontes, las cebras, están dentro de este grupo, con cascos. Mamíferos herbívoros. Orden artiodáctila. También tienen casco, pezuña, pero doble, ¿no? Con pezuña, mamíferos herbívoros sin sistema digestivo adaptado para digerir material vegetal. Con sistema digestivo adaptado para digerir material vegetal. Más avanzados que los ungulados. Los dedos son impares. Los dedos son impares. Ejemplo, ovejas, vacas, camellos, cerdos, etc. Orden probóscidea. Los probóscidos. Probóscido significa que tiene una nariz que se ha elongado, que ha crecido, ¿no? En el caso de los elefantes marinos, elefantes terrestres, con trompas ágiles y fuertes, ¿no? No tienen dientes frontales, excepto los incisivos que ven ustedes. Dientes que los traficantes de estos colmillos, pues, están a la orden del día en el mundo, ¿no? Tratando de buscar elefantes para matarlos por los colmillos, por el marfil que presentan los elefantes. Orden sirénidos, los sirénidos. Aquí están la vaca marina y la vaca de agua dulce, el manatí, más conocido como manatí.
vaca de mar. Pues también es bueno que lo vean. Tenemos acá el manatí, un animal muy bonito, vive en el río del Amazonas. El manatí. Tenemos de repente suerte en los videos, que no haya publicidad. Tenemos que verlo. Vida salvaje de los entornos feroz marinos. Al igual que 2. Existe más de una especie. 3 es el número oficial de especies que tiene el manatí. Estos son, el manatí antillano o del Caribe, el cual cuenta con 2 subespecies, realmente de baja profundidad, consumiendo pescados y almejas. Aunque la proporción... Bueno, manatí, orden Sirénidos. No confunda de los pinípedos. Los pinípedos son las focas, por ejemplo. Son orden Sirénidos, las sirenas. Orden cetáceos. Los cetáceos. Aquí están pues las ballenas, están los delfines, los rorcuales, adaptados para vivir en océanos, extremidades delanteras en aletas para poder nadar, ¿no? En la parte caudal, una aleta pues diferente a los peces, ¿no? Es así, horizontal. Forma del cuerpo aerodinámica, pueden pasar largos periodos sumergidos. Respiran por pulmones. Usan úteros en el cuerpo de la hembra. En la mayoría del embrión reciben nutrición de la madre a través de la placenta. Algunos carnívoros, otros herbívoros. Ballena, cachalotes, delfines. Aquí también está la orca, mal llamada ballena asesina. La orca es un delfín. Las ballenas no tienen dientes, las ballenas tienen ballenas o barbas. Los únicos cetáceos que tienen dientes son los delfines. Ahí está la ballena azul, el mamífero más grande, el más grande de todos los mamíferos. Orden lagomorfa, los lagomorfos. Los conejos están acá, los conejos. Mamíferos herbívoros, liebres también, por supuesto, pequeños adaptados para correr y saltar. Dientes frontales en forma de hacha, en constante crecimiento, igual que los roedores, ¿no? Los conejos. Orden roedores, orden rodentia, los roedores. Grupo más grande de mamíferos, el más numeroso, mayormente herbívoros. Dientes frontales afilados en forma de hacha, igual que los lagomorfos. Ratas, ratones, ardillas, cuyes, son roedores. Orden Quiróptera, los murciélagos, son los únicos mamíferos que vuelan, que tienen vuelo activo. Ahí tienen su patagio, su patagio, el patagio, ¿no? Mamíferos voladores, extremidades delanteras, adaptadas para el vuelo nocturno. Vuelos nocturnos localizan objetos en el ambiente por ecolocación, por radar, en nuestro caso, ¿no? El murciélago. Dentro de los quirópteros, los murciélagos son los que se alimentan del néctar de las flores y los vampiros son los que se alimentan de sangre de algunos mamíferos. A ver.
Quiero ver el patagio de los... No, en imágenes. Ahí está el patagio en animales, el patagio propio de los quirópteros. Los quirópteros, acá están los murciélagos. Bien. Orden quiróptero, entonces están los murciélagos, únicos mamíferos que tienen un vuelo activo, tiene alas, ¿no? Para poder volar. Se comunican, se localizan por radar, la ecolocación. También así detectan su alimento. Orden carnívora. Dentro de los carnívoros están los felinos, los caninos, están las focas, los osos, son carnívoros. Mayormente mamíferos, comedores de carne. Algunos no son estrictamente carnívoros. Dientes largos, afilados, con sentido del olfato muy bien desarrollado. Perros, gatos, focas, osos, son carnívoros. Orden primates, aquí está el ser humano también. Postura erecta, ¿no? O semierecta, en el caso de los gorilas, por ejemplo. Chimpancés también. Cerebro y ojos bien desarrollados, 5 dedos en las manos y pies, jerarquía social bien desarrollada, sentido del olfato reducido. No tenemos un gran olfato nosotros. Como un perro puede detectar pues, a grandes distancias algunos olores, ¿no? Los monos, los gorilas, los lémures y seres humanos son parientes cercanos. Muy bien, jóvenes, hemos terminado, pero antes quiero mostrarles algo. ¿Cómo podemos conocer las aves, por ejemplo? Aves. Puede ser por familia, puede ser por especies, pero generalmente los órdenes son los que nos llevan a las aves. Órdenes de aves. Están los iconiformes, los anseriformes. Por acá te pondré un cuadrito. A ver, por aquí. Miren ustedes la gran gama de órdenes, anseriformes, pelicaniformes, los pelícanos, las cigüeñas, ¿no? Camprimulgiformes, acipiformes, apodiformes, catatiformes, acá están los catártidos, los gallinazos, columbiformes, todas las palomas, pisiformes, aquí está pues el pisiforme, están el pájaro carpintero, por ejemplo. Falconiformes, las águilas, los halcones. Galliformes, están pues el pavo, la gallina, los gallos. Anseriformes están por acá, anseriformes los patos, ¿no? Los patos, cisne. Suliformes, gruiformes, paseriformes son el grupo de animales más numerosos. Y así, ¿no? Para que sepan ustedes la gran cantidad de aves. Por ejemplo, siconiformes. Por acá hay siconiformes, a ver, quiero ver. No hay siconiformes. Siconiformes, vamos a verlo acá. Los siconiformes. Aquí están pues las cigüeñas, están las garzas dentro de los siconiformes. Bien, jóvenes, entonces hemos terminado. Vamos a desarrollar el módulo.